Hola, ¿qué tal amigos psicólogos? Soy Jesús Pérez Mit de Arango y a partir de hoy y esta semana iré subiendo una serie de videos en los cuales tengo planeados hacer pues 4 o 5 videos, a lo mejor menos, no lo sé, dependiendo del tiempo que nos llevemos, en los cuales cada uno de estos estaré dando trucos y técnicas psicoterapéuticas, es decir, que esta serie de videos solo está diseñada para estudiantes de psicología recién graduados o que aún no tienen las tablas necesarias para llevar a cabo una psicoterapia regular. Con esto, no quiero decir que solamente lo pueden ver los expertos en la rama de la salud llamada psicología, sino que también estudiantes de nivel bachillerato o preparatoria que tengan deseos de estudiar esta carrera en la universidad, la del estudio de la mente y del cerebro, la llamada psicología. En esta serie de videos intentaré darte las claves para liberar en nuestros pacientes impactos emocionales y bloqueos que aún nos están afectando tanto tú como terapeuta como a ellos como pacientes. Y te enseñaré la parte y el sistema energético de dónde nacen dichos problemas. Cuando tienes estos conocimientos base, pues tienes más oportunidades de cambiarle la vida, pues tanto para ti como tus pacientes. Así que, comenzamos. Bueno, bienvenidos. ¿Por qué a pesar de estos años de procesos terapéuticos, pues muchas personas no logran liberarse de toda esa basura mental? Año tras año van a terapias y no vemos avances. Bueno, pues lo vamos a descubrir en el transcurso de esta clase y pues descubrir y reinventar estas técnicas que te enseñaré a lo largo de los videos que van a continuación. ¿Va a haber respuestas, va a haber soluciones a ciertos problemas psicológicos? Pues sí, claro. Durante estos años he investigado yo y realizado pruebas novedosas con pacientes y me han venido dando buenos resultados. Descubrí técnicas muy efectivas que pues están más allá, digámoslo así, de la psicoterapia tradicional. Fui introduciendo estas herramientas que estuve experimentando e investigando también y descubriendo. En este caso pues yo lo llamo la terapia, ¿sí? O la psicoterapia 5.0. Y encontré cómo aplicarlas en cada momento, porque cada persona es un mundo. Y empezaré explicándote las diferencias entre la psicoterapia tradicional y lo que yo llamo la psicoterapia 5.0. ¿Por qué la llamo así? Bueno, porque pues me llevó 5 años entender cómo perfeccionar este método y llevarlo a cabo a cada paciente que ha llegado a mi despacho consultorio. Pues alternando y combinando técnicas de diferentes terapias psicológicas, porque cada persona, como lo dije anteriormente, pues es un mundo. La psicoterapia tradicional tiene un enfoque hacia la mente humana, como la rama de la psicología, ¿sí? Pero se trabaja sobre todo desde el habla, es decir, digamos la parte cognitiva y también racional del cerebro. Pues aquí se contempla al ser humano como un cuerpo físico donde la mente está localizada en el cerebro y en la psicoterapia pues 5.0 contemplamos al paciente como un método holístico, es decir, gestáltico. Los estudiantes de psicología entenderán perfectamente lo que estoy hablando. Es una posición metodológica y epistemológica que postula cómo los sistemas, ya sean físicos, biológicos, sociales, económicos, mentales, lingüísticos, etcétera, y sus propiedades que deben de ser analizadas en un conjunto y no solo a través de las partes que lo componen, pero aún considerado estas separadamente, se analizan y se observa el sistema como un todo integrado y global, que en definitiva determina cómo se comportan las partes, mientras que pues un mero análisis de estos no puede explicar por completo el funcionamiento del todo. El holismo considera que el todo es un sistema muy complejo, es como derivable de los elementos que lo constituyen. El holismo defiende el sinergismo entre las partes y la individualidad de cada una de estas. El holismo enfatiza la importancia del todo, considerando pues la parte, el ser humano en su globalidad, lo que es
mayor que la suma de cada una de sus partes o de sus interacciones. Muy profundo al sistema de la persona, y me refiero a toda la información consciente que está en cada una de las células de tu cuerpo. Y un enfoque a descubrir cuál es el origen de la información inconsciente, cosa que no puede pasar con la terapia tradicional, donde el médico, en este caso el psicólogo, quien debe de dar un enfoque diagnóstico e interpretar lo que sucede a través de la historia de vida de lo que tu paciente o de sus pacientes puedan contarle, pues conscientemente y verbalmente. La psicoterapia 5.0 utiliza mecanismos autorreguladores propios de nuestro sistema nervioso, y es ahí donde se va liberando las redes neuronales que podemos conectar con la información, pero que conscientemente no tendríamos ninguna conexión, ya que no seríamos capaces de recordarlo. Con la terapia tradicional, con la psicoterapia 5.0 es diferente. Es muy importante para todos aquellos terapeutas que tienen ya años de experiencia en consulta, pero que sienten que todavía les falta algo, pues déjame sorprenderte y enseñarte cómo realmente el sistema tiene la capacidad, tu sistema tiene la capacidad para revelar la información a la que no podemos llegar por medio de la psicoterapia tradicional. Bueno, usando mis técnicas, verás que te darás cuenta más que nada cómo se va liberando, ¿sí?, las conexiones neuronales, y te sorprenderás. Y quizá lleguemos a una experiencia hasta de la infancia que aparentemente no tiene ninguna conexión con tu conflicto presente, pero que al liberarla realmente producen, digámoslo así, efectos definitivos en el conflicto que tiene la persona en su momento o en su dado caso. Bueno, pues quizá no tendrás que leer muchos libros y pasar años estudiando, porque con mis técnicas novedosas podemos llegar a otros espacios que antes eran imposibles. Y no es de extrañar que con la psicoterapia tradicional, a pesar de que aún con mucho tiempo de hacer procesos y digámoslo así, emocionales, pues nos siguen afectando. Y es que así pasa el tiempo y nos llegan a seguir afectando. Si solo activas la parte racional del cerebro, se queda ahí, atascado, y la información se queda en otra parte de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso. Es importante digamos, conocer y poder llegar a esos lugares de tu sistema nervioso, y es verdaderamente fascinante. Te enseñaré qué son las emociones, cómo las procesamos, cómo llegar al origen del problema, y como terapeuta puedes tener éxito en tus consultas y por consiguiente buenos resultados. Pero si alguna vez has sentido que te hace falta llegar a una solución definitiva, o que tu paciente pues llega una y otra vez con el mismo problema y el mismo tema, pues estas clases te ayudarán muchísimo. Y aquí conocerás por qué las personas se quedan atascadas, así como también podemos llegar realmente donde se encuentra el origen, digámoslo así, del problema, ¿sí? A nivel del sistema nervioso y energético. Cómo llegar a esas experiencias que fueron las que crearon el impacto, y ya que una vez que están liberadas, pues se pueden llegar a solucionar definitivamente. ¿Para qué seguir años y años sufriendo traumas, impactos, bloqueos emocionales, si ahora ya te traigo las herramientas para la solución definitiva? Y te las mostraré, pues, sin ningún costo. Esta sensación de no poder ayudar a tu paciente por no tener las herramientas y de no saber cómo continuar un proceso genera una impotencia muy grande, y lo peor de todo es que tu paciente puede llegar a percibirlo. Yo te enseñaré de qué manera puedes tener una certeza y una seguridad para poder acompañar a tus terapias con buenos resultados. Como profesionales debemos estar capacitados y seguir adquiriendo conocimientos día a día, y acompañar a los pacientes también en el transcurso de su día a día. La sensación más gratificante como profesional es saber que puedes acompañarlo y que tu paciente va a tener resultados rápidos y definitivos. Te enseñaré la herramienta más poderosa que en algunos talleres para adolescentes aplico estas técnicas, y es impresionante cómo estos jóvenes están obteniendo resultados de mayor éxito. Recientemente tuve una experiencia en lo que es el Instituto Cultural Tehuacán, y ahí trabajé con jóvenes, y la verdad
pues apliqué este tipo de procedimientos y me funcionó muy bien. Pues también puedes practicarla para usarla en tus consultas. Pero bueno, basta de tanta habladuría porque bueno, ahora empezaré a enseñarte cómo funciona este mecanismo de autorregular y cómo nos puede ayudar a la psicoterapia 5.0. Empecemos definiendo las emociones. ¿Qué son las emociones? Las emociones son energías que deben de estar en movimiento y tienen la calidad de bueno o malo. Inclusive el miedo es una emoción con una finalidad positiva, igual que todas las demás. ¿Por qué? Pues nos protege para la supervivencia. Lo malo es cuando estas emociones se quedan atascadas y ya no puedes, digamos, sacar esa emoción. Esta emoción tiene una finalidad positiva, pero estas pues realmente nos incomodan cuando hay tensión y cuando no se puede procesar o emitimos un juicio por sentirnos, digámoslo así, menos, ¿no? Ojo, o sea que cuando me refiero por emociones negativas, quiero decir emociones que no han sido procesadas ni digeridas, no como la gente piensa que es lo bueno y es lo malo. Ahora te enseñaré cómo se procesan las emociones en el cerebro, contemplando al ser humano como un todo holístico. Nos centramos en el sistema nervioso y en el sistema energético. Y en esta clase, pues explicaré cómo se procesan esas emociones en el cerebro. Durante todo el día recibimos pues muchos impactos, mucha información, tanto positivas, negativas. ¿Sí? Esos duros golpes que recibimos, esas sensaciones de pues irte a dormir enojado, de haber discutido con alguien, parece que la emoción está pues muy intensa, ¿no? Muy fuerte, pero después del sueño profundo, al despertar, parece como que ha bajado mucho la tensión, mucho la intensidad y como todo lo ves más claro y por supuesto que tiene una explicación y es que durante el sueño, en la fase REM, procesamos estos impactos que hemos vivido durante el día y es ahí cuando te despiertas con más espacio y pues para que puedas comprender de una mejor forma lo que te pasó el día anterior. Imaginemos esto, ¿sí? Pensemos gráficamente en esto. Imagina que tienes una mesa pues blanca, ¿sí? Digamos que esta es una mesa blanca y durante el día pues se va llenando de papeles, ¿sí? Estos papeles son toda la basura que recibimos desde que despertamos, pues quizá porque no sonó el despertador, ¿sí? Otra porque se te acabó el agua, otra porque se te acabó el gas, pleitos con tu pareja, hijos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, o que llegaste tarde al trabajo, ¿no? Y ahí, aquí, se van apilando, ¿sí? Pues papeles que te imposibilitan observar qué hay del otro lado. En el sueño profundo, lo que hace la fase REM, que por cierto ya hemos visto en algún video anterior, esto de la fase REM, y si quieres el link, pues lo puedes pedir, te lo pongo allá abajito en los comentarios. La fase REM es una fase de movimientos oculares y esto desecha esos papeles que no necesitamos para el día siguiente y nos dejan pues ya con mayor claridad. Y te voy a explicar qué es lo que sucede en esta fase REM en pocas palabras. Pues mira, para que nuestro cerebro pueda procesar la información, en la fase REM lo que hay son movimientos oculares rápidos. Nuestros ojitos se mueven de un lado a otro de una forma muy rápida y coordinada. Cuando nosotros miramos hacia un lado, es decir, por ejemplo, en mi caso hacia la derecha, se activa mi hemisferio izquierdo. Y si yo miro hacia la izquierda, se activa lo que es mi hemisferio derecho. De esta manera liberamos nuestra lógica y nuestras emociones de manera coordinada en el sueño. Nuestro hemisferio izquierdo está conectado a la razón, el análisis, etc. Y nuestro hemisferio derecho está totalmente conectado a la creatividad, la emoción, la intuición y pues relacionado directamente conectado con el cerebro emocional, que es lo que nos vamos a enfocar específicamente en estos videos. O sea, nuestro sistema límbico, ¿sí? Nuestro sistema límbico. Cuando hacemos estos estímulos tan rápido a la hora de la fase REM, lo que estamos haciendo es liberar espacio, ¿sí?
digamos que ese espacio que queda atrapado en el sistema límbico se libera, ¿sí? La lógica, la emoción, y esta emoción mala, por decirlo así entre comillas, se libera. Pero ¿qué sucede si un impacto queda atrapado? Bueno, pues nuestro cerebro intenta procesarlo de manera continua a través de pesadillas, y es en el sueño profundo cuando se producen este tipo de movimientos oculares rápidos, que por lo general siempre son de izquierda a derecha. ¿Y qué sucede en nuestro sistema emocional, nuestro sistema límbico? Bueno, pues de la misma forma que tenemos un hemisferio analítico racional y otro emocional, nuestro cerebro racional cognitivo, que es la parte frontal de digamos, del cerebro, ¿sí? Que está por debajo del sistema límbico, digamos enfrente, pero en medio, ¿sí? Y todo lo que queda ahí, pues lo percibimos, y en la realidad, pues sucede que todo el mundo, todas las cosas lo captamos, todo lo que pasa en el mundo lo captamos a través de nuestros sentidos, lo que vemos, lo que olemos, lo que gustamos, lo que tocamos, escuchamos y oímos. Son esas sensaciones que pasan primero por la amígdala y entran en el sistema límbico. La amígdala es la alarma del sistema, y esta alarma se activa y pasa al hipocampo. Y ahí en el hipocampo es como, digámoslo así, imagínense que si fuera como un gran almacén, ¿sí? Que va a decidir si estos sentimientos se archivan o no se archivan, ¿sí? Si son estresantes, pues se pueden llegar a archivar, pero lastimarnos después. Y puede procesarse para, pues, la parte cognitiva racional. Cuando se queda ahí, quedas paralizado. Todo lo que sucede en nuestra vida, el cerebro primero lo capta, lo procesa a nivel emocional, para que luego puedas, digámoslo así, pasarlo a algo racional. Y es lo que te voy a enseñar. ¿Qué es importante? Que si un estímulo es demasiado fuerte, como un susto, un shock, un trauma, es como si ese archivo pesara demasiado, ¿sí? Como si quisieras descargar un archivo demasiado pesado, demasiado grande a tu ordenador o a tu celular. Y este archivo demasiado pesado para tu celular, todos sabemos qué es lo que sucede, ¿no? Pues el dispositivo se ve en la necesidad de usar de todos sus recursos para intentar optimizar el sistema. Pero hay ocasiones en que es imposible hacerlo porque, pues bueno, dicha PC o dicho celular se ralentiza o simplemente, pues, digámoslo así, deja de funcionar por un buen rato. O en lo peor de los casos se queda trabado y se sobrecalienta. Entonces es cuando, pues, se queda atascado, y esa similitud que tenemos con la informática a nivel emocional en nuestro cerebro sucede exactamente lo mismo, porque esta información se queda atorada y no pasa a la parte cognitiva, ¿sí? Imagínate, pues, esto, un niño de 7 años, ¿sí? Que va a hacer una obra de teatro y cuando sale del público se queda en blanco porque todos empiezan a reír, él le agarra miedo, ansiedad, pánico. Y ese impacto, pues mucha gente, pues ya, como lo dije, se empieza a reír, ¿no? Entonces el niño es incapaz de gestionar esta información por lo pequeño que es y lo inmaduro. Y pues se queda en la parte cognitiva del cerebro, atascado ahí en el sistema límbico. Aparentemente, pues no pasa nada, ese niño crece, volverá a tener experiencias, a vivir. Y pues conscientemente no lo va a recordar. Pero a nivel sensorial puede que se quede ahí atascado algo. En ese momento se activa la alarma y vuelve a sentir exactamente lo mismo sin entender qué es lo que está sucediendo. Temblor en las manos, sudoración, tartamudeo, impotencia. Ahora imagina ese niño cuando sea adulto. En principio no tiene problemas de comunicación, pero un día en una relación o una reunión tiene que hablar delante de un grupo de trabajo extenso. Es ahí cuando hay una retrospectiva y el niño de 7 años regresa. Queda absolutamente paralizado. Se crea una red neuronal en donde se va asociando experiencias a través de sensaciones, emociones e imaginaciones. Y cuando nuestro cerebro detecta que algo parecido a lo que vivimos que teníamos cuando teníamos 7 años, pues se activa de inmediato el sistema, y ese miedo que en un principio fue aislado se puede convertir en lo que llamamos ahora como fobia. Y no me refiero al grupo de rock pop de los 90s, sino más bien a la palabra griega phobos, que significa, pues, trastorno de salud emocional psicológico que se caracteriza por un miedo intenso y desproporcionado ante objetos y situaciones concretas.
Cuando hago psicoterapia tradicional, activo en los pacientes la parte cognitiva del cerebro. Puedo hablar de esto con mi paciente tranquilamente, puedo darle una sensación de que esto ya pasó y que no tiene importancia, que se puede vivir, ¿sí?, normal, pero cuando el trauma o impacto que se queda en el sistema límbico es cuando dice el paciente, no puedo dejar de sentir esta sensación. ¿Y qué pasa? Bueno, cuando hacemos terapia, cuando, digámoslo así, la terapia tradicional hablada, pues activamos el cerebro racional, tomamos perceptiva, pero el problema es que no estamos activando el sistema límbico, no lo estamos excitando. La sensación nos sigue afectando y no podemos dejar de sentirlo. Podemos simular una fase REM para activar ese tipo de archivo que queda atascado en el sistema límbico y lo procesamos activando movimientos oculares de forma activa. Los hemisferios se interconectan entre ellos. Bueno, el procesamiento cerebral y la estimulación consciente de la fase REM es una técnica muy novedosa que he descubierto y he observado estudios también de otros científicos donde se ven los resultados en las víctimas de abusos sexuales, víctimas de guerra y cuando se tienen pesadillas, así como los síntomas más asociados a estos eventos traumáticos con la terapia tradicional. Pero observé que estos traumas seguían ahí. Surgían exponencialmente, saliendo y afectando nuestro estilo de vida. Hasta que descubrí esta ingeniosa técnica, la cual aprenderás aquí durante esta serie de videos. Aquí veremos la solución definitiva. Quiero que imagina que digamos que quieres apagar un gran incendio con una pequeña manguera de agua. Quizá algún día lo logres, pero el resultado es lento y mientras tanto ya propició en tu paciente un gasto innecesario de estrés al máximo. Cuando llegas realmente al origen y a la experiencia de lo que causó y activas ese trabajo a nivel, digámoslo, límbico, las emociones son procesadas y unes la lógica, digámoslo así, la lógica con la razón y con los sentimientos. Acompaña a tus pacientes definitiva y realmente es lo correcto, o sea, acompañarlos en todo el transcurso para poder, digámoslo así, liberar esos traumas psicológicos de esas personitas. Te enseñaré 2 enormes técnicas. Ayúdame compartiendo mi video, dando like con tus colegas, psicólogos o con amigos que estén estudiando. Diles que me apoyen con un like y si este video al menos llega a 1000 likes o ya de perdiz 100 comentarios, subiré los videos en los cuales prometo enseñarles la técnica. Y si deseas tener estos pasos en PDF, déjame tu like también y tu comentario junto con tu correo electrónico y en corto tiempo te enviaré de manera electrónica mis apuntes por escrito. Por el momento me despido, yo soy Jesús Pérez Mitre Arango y te veo en el próximo video siempre y cuando podamos nosotros juntar lo mínimo de likes y lo mínimo de comentarios. Porque si no, no me vas a animar a poder yo subir los siguientes videos.